Primer episodio de Incondicionalidad, una forma de amar. 11º módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres, de la Escuela de Magia del Amor. Propósito fundamental del presente módulo: aprender a fluir con el orden perfecto del universo y conocer las herramientas que dan acceso al flujo de la prosperidad y de la abundancia hacia sí mismo. Permitirá al estudiante de magia del amor aumentar su comprensión acerca de cómo desarrollar la incondicionalidad, cómo ser confiable y ganarse la confianza, cómo comprometerse y generar compromiso, cuáles son los principios de la lealtad, cómo hacer del servicio una expresión de amor, cómo acceder fácilmente a la sabiduría, cómo abrir el flujo a la abundancia y la prosperidad, cómo materializar el principio del amor y cómo dejar de ser un prisionero planetario. Temario. Tema 1. Los principios de la incondicionalidad. La capacidad de estar siempre dispuesto al servicio en cualquier circunstancia. Tema 2. El profundo valor de la confianza. Las herramientas que abren las puertas de todos los corazones humanos. Tema 3. El maravilloso resultado del compromiso. La estabilidad y constancia necesarias para obtener siempre excelentes resultados. Tema 4. La virtud de la lealtad. La comprensión del inconmensurable valor que tiene el compromiso de amor. Tema 5. El verdadero significado del servicio. La capacidad de dar siempre lo mejor de ti en pensamientos, palabra y obra. Tema 6. La sencillez de la sabiduría. Saber ser feliz y próspero solamente requiere entrenamiento en unos sencillos principios. Tema 7. La llave maestra para la abundancia y la prosperidad. El hacer como llave maestra que abre las puertas de la información que da paso a la prosperidad. Tema 8. La expresión del amor materializada en el servicio. Cuando el servicio se da con amor, se materializa en una total renovación de vida. Y tema 9. Cómo salir de la cárcel planetaria, dejando de comportarse como los presos y expresándose con total libertad en amor y servicio. Introducción. Una de las principales razones que nos permiten a las personas aprovechar la riqueza que el universo ha dispuesto para el servicio del hombre es la falta de un verdadero compromiso con lo que se hace, con sus relaciones y con su propio comportamiento frente al medio en el cual le corresponde actuar. Descubrir y trabajar unos sencillos principios que permiten al discípulo alcanzar la virtud de la incondicionalidad abre las puertas a la abundancia del universo y a una vida plena de satisfacciones. En general, podemos decir que todos los individuos tienen por naturaleza acceso a la abundancia. Sin embargo, las limitaciones del ego no permiten que esta característica natural se haga realidad en muchas personas, puesto que la falta de compromiso, sustentada en una falsa idea de independencia o de pérdida de libertad, hacen que el individuo se aísle del compartir y anule la posibilidad del intercambio, acciones que generan el movimiento de la riqueza universal. Cuando un individuo logra integrarse con la cadena del flujo universal, todas las cosas maravillosas que existen en el universo comienzan a fluir hacia él. Las herramientas que pueden volver a construir ese maravilloso puente entre el individuo y las fuentes de la abundancia del universo son la confianza, el compromiso, la lealtad, el servicio y la sabiduría.
puesto que estos principios de amor generan una gran interacción y fortalecen el compartir, el cual a su vez completa las particularidades individuales, convirtiéndolas en una gran fuerza interactiva que conforma la gran cadena del flujo de la energía universal. En la naturaleza, todo funciona bajo este sencillo principio del fluir, donde cada ser toma lo necesario y deja que el resto fluya libremente. De esta manera, la energía de la abundancia circula constantemente, nutriendo a su paso a todos los seres que se comprometen dentro de esta cadena del fluir. La electricidad es un ejemplo perfecto de este principio, donde los electrones fluyen constantemente, activando a su paso todos los aparatos que se mueven con la corriente eléctrica. La acción desprende la energía estática y la convierte en dinámica. La energía no puede almacenarse, por lo cual siempre regresa a la fuente original. La energía, la abundancia, se desprende de la fuente universal mediante la acción y se distribuye a través de los principios femeninos, los cuales regresan a la fuente, o los principios masculinos, y vuelven a cargarse de energía. En general puede decirse que todo regresa siempre a la fuente universal, se recarga y luego fluye para distribuir la energía y regresa a cargarse nuevamente. Para que las herramientas den buen resultado en nuestra vida, es necesario utilizarlas. Por eso les pido el favor de no solamente leer los manuales, sino llevarlo a la práctica. Una de las prácticas es potencializar nuestra capacidad de extraer información de los archivos del universo con el uso de nuestro propio campo mental. Al final de cada tema hay unas preguntas con las que ustedes pueden poner en práctica la técnica de proyectar su campo mental hacia los archivos del universo y traer las respuestas. Es un ejercicio que da excelente resultado y llegaremos a trascender cualquier necesidad de investigar por otro medio. Les propongo que de vez en cuando se sienten tranquilamente y piensen en las preguntas y piensen que la respuesta perfecta del universo va a llegar a ustedes. Y anótenla. Tema 1. Los principios de la incondicionalidad. Siempre dispuesto en cualquier circunstancia y presto al servicio con alegría y entusiasmo. Este es el principio fundamental de la incondicionalidad, puesto que a través del servicio toma forma física la espiritualidad del ser humano capaz de expresar su amor, su comprensión, su lealtad y su respeto, lo cual permite establecer el puente entre el espíritu y la materia, donde el espíritu se enriquece con la experiencia dentro de la materia y la materia se embelece con la presencia del espíritu. Esta es la frase que necesitaríamos utilizar cada mañana cuando nos despertamos. Estoy dispuesto a manejar las circunstancias que me traiga el día de hoy con toda mi energía y con todo mi entusiasmo. Y estoy dispuesto a disfrutar profundamente cada instante de este día. Los valores que conforman la incondicionalidad están presentes en todos los seres humanos, sin excepción. La incondicionalidad es una cualidad absoluta del espíritu, donde se entregan y se comparten los mejores valores que la persona posee, sin restricción y sin condición alguna. Por ser la incondicionalidad una virtud espiritual, depende exclusivamente de la capacidad individual para expresarla, ya que lo espiritual no se encuentra condicionado a ninguna de las limitaciones de la materia o de las relaciones humanas. ¿Cuántas personas saben usar sus valores? La persona que valora lo que tiene es la persona que es capaz de ser feliz con lo que tiene, porque todo ser humano tiene lo necesario para ser feliz. Cuando una persona puede tener mucho dinero o puede tener muchas cosas que administra porque no son de él,
pero vive lleno de angustia y de sufrimiento en el manejo de esos recursos, no es una persona de éxito, no es una persona feliz. Otra persona que tiene muy pocos recursos, es muy escaso lo que maneja y lo que administra, y se siente frustrado y se siente triste porque no maneja más recursos, está haciendo exactamente lo mismo que el otro. Es incapaz de ser feliz. Quien pone condiciones a su amor y a la expresión de sus valores no puede abrir las puertas de la abundancia. La virtud de la incondicionalidad se expresa a través del principio universal de la siembra y la cosecha, donde no depende del sembrador el lugar donde caerá su semilla. Cuando las personas piensan primero en quién merece recibir una expresión de amor, ya pusieron una condición restrictiva a sus valores internos, por lo cual se manifiesta inmediatamente su limitación mental para entregar y compartir su potencial de riqueza interior. Con esta condición, la persona limitará profundamente su propia capacidad de recibir y cerrará las puertas al flujo de la abundancia del universo, puesto que una persona que limita su potencial interior no tiene compromiso con sus valores, no los ha reconocido y no puede beneficiarse de ellos, porque no es confiable ni tiene capacidad de servicio. Si pones condiciones a tu amor, cierras las puertas de la abundancia, porque siempre estás condicionando lo que vas a dar por algo que sucede fuera de ti. Pero es que a esa persona tan antipática, ¿yo cómo le voy a servir? ¿Cómo voy a ser amable si los demás no valoran lo que yo hago? Eso no es problema nuestro, es problema de los demás. ¿Saben lo que hacemos con eso? Tomamos el problema del otro y nos lo ponemos nosotros. Es lamentable, pero es un problema de él. ¿Por qué tengo que ponérmelo yo? ¿Por qué tengo que responderle a él de la misma manera? Si alguien es agresivo o violento, eso es un problema de él. ¿Por qué tengo yo que responder de la misma manera? Ahí se encuentra mi restricción mental. ¿Se acuerdan de la frase del Maestro Jesús? Veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis en el vuestro. Todo problema que yo veo en otra persona, de cualquier género de dificultad, me está mostrando una restricción mental mía. Si yo no tuviera restricciones mentales, yo no vería problema en nadie, de ninguna naturaleza. Vería lo obvio, que son comportamientos diferentes, que son actitudes diferentes, que son experiencias diferentes. Cuando yo le veo un problema a alguien, yo tengo una restricción. Cada quien tiene derecho a su experiencia, tiene derecho a sus comportamientos, tiene derecho a sus evoluciones, tiene derecho y necesidad de enfrentar su destino. Eso no tiene por qué afectarme a mí. Espero que nos demos cuenta de que inconscientemente ponemos restricciones. Los valores incondicionales son virtudes que todos tenemos, pero que pocas personas saben utilizar. Por ser la incondicionalidad una característica individual que todas las personas poseen, pero que muy pocas saben utilizar, no existe ninguna condición externa que pueda limitar su utilización a menos que la persona tenga limitaciones mentales autoimpuestas. Muestra tus valores y lo demás vendrá por añadidura. Los valores incondicionales se utilizan y se expresan sin restricción y sin condición alguna, puesto que no requieren condición externa alguna para poder expresarse y dependen única y exclusivamente del individuo mismo y de su capacidad para utilizar siempre 7 sencillos valores personales que conforman la sabiduría, el saber vivir. Ser confiable en todo sentido, estar comprometido con todo lo que hace, ser leal con todos sus compromisos, estar siempre dispuesto a servir, respetar los derechos de todos los seres vivientes, estar siempre abierto a aprender,
y valorar todo lo que se tiene, existe y sucede. Este es un taller diseñado profundamente para abrir el flujo de la abundancia del universo, que nosotros hemos tenido cerrado durante muchos años por nuestras restricciones mentales. Es decir, por restringir el uso de los valores que están dentro de nosotros. El propósito del espíritu, al tomar estos vestidos físicos, que son diseños perfectos de Dios, es aprender a amar, aprender a tener una paz invulnerable y aprender a ser felices por nosotros mismos, sin depender de nada ni de nadie a nuestro alrededor. Eso se llama independencia espiritual y se llama libertad interior. Si alcanzamos eso, abrimos las puertas de la abundancia. Vamos a dejar de pedirle a Dios el trabajo que cada uno de nosotros necesita realizar en su interior. No es un trabajo que puede hacer Dios por nosotros. Lo que sí pueden hacer los maestros y los ángeles es mostrarnos el camino, darnos las herramientas, orientarnos y apoyarnos. Pero el trabajo es exclusivo, indelegable de cada uno de nosotros. Mientras no nos hemos convencido de este principio, las posibilidades de la incondicionalidad no sucederán, porque entonces yo estoy esperando que alguien haga algo que a mí me corresponde hacer. No me estoy comprometiendo ni conmigo ni con nadie. Desarrollaremos en los distintos temas de este taller las 5 herramientas o los 5 valores con que trabajamos la incondicionalidad que abren las puertas del universo. Confianza, compromiso, lealtad, servicio y respeto. Sabiduría es como el estuche que contiene todas las demás herramientas. Para empezar a trabajar la incondicionalidad, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué valores internos tuyos están asociados a la alegría y al entusiasmo? Me encantaría que hicieras una lista lo más detallada posible de esas situaciones que provocan en ti profunda alegría y profundo entusiasmo. Esta lista es muy útil mirarla cuando entramos en depresión. Cada vez que tú sientas alegría o entusiasmo con algo, anótala y agrégala a la lista. Esa sensación interior de entusiasmo, de alegría, de ganas de hacer las cosas, es una cualidad que está dentro de nosotros. En nuestro interior hay varias cosas, sentimientos, deseos, tener ganas de hacerlo, y saber que yo puedo. Sentir. El sentimiento es una herramienta muy poderosa, primero de autoconocimiento y segundo de acción. Pero para que sea de acción positiva, yo necesito dirigir el sentimiento, al igual que el pensamiento, voluntariamente hacia mí. No que sea algo que surja como resultado de un proceso externo, porque ahí no puedo conectar mi valor. Yo necesito usar el sentimiento para sentir gusto, agrado, admiración, cariño, sentirlo. Si no puedo sentir eso, en toda circunstancia, es porque yo no soy dueño ni de mi pensamiento ni de mi sentimiento. Y entonces la situación personal se complica porque en el momento que yo tenga un sentimiento negativo, se reversa todo lo que yo estoy haciendo. El manejo del sentimiento es todo un arte. Si bien es cierto que todo esto son herramientas, si no las manejas con sabiduría, se vuelven contra ti. Tener ganas, el deseo. La segunda parte es tener deseo, lo que llamamos tener ganas de hacerlo, el gusto de hacerlo. Está asociado al entusiasmo. Si yo no tengo ganas de hacerlo, si llego a caer en apatía, si llego a caer en depresión o en cualquier cosa que me reste entusiasmo, ya no puedo usar la incondicionalidad. Entonces, ¿cómo hago para tener ganas permanentes de servir, de participar, de compartir, de aportar, de aprender, de hacer,
de disfrutar, de ser feliz, etc., constantemente? Para tener esas ganas constantes, ¿cómo se hace? ¿Ustedes se dan cuenta que las ganas se nos caen con una facilidad impresionante? Cada vez que se me caen las ganas es porque conecté con la restricción mental. La incondicionalidad es un trabajo interno profundo porque las ganas no están afuera, están adentro. Son ganas de usar tus valores sin importar lo que pase afuera. Saber que yo puedo. Saber, no creer. Saber que yo puedo. Y sé que yo puedo porque los valores y la capacidad están en nosotros desde nuestro propio origen. Saber que yo puedo respetar a todos los seres vivientes. Saber que yo puedo ser 100% confiable para cualquier persona y para cualquier ser. Saber que aún puedo serlo con cualquier compromiso que yo decida establecer. Saber que tengo la capacidad de comprometerme profundamente. Esta es otra de las capacidades que hemos perdido por la información falsa de la cultura. La capacidad de comprometernos. La falta de compromiso es uno de los vicios del fracaso. Saber que puedo servir incondicionalmente a todo el universo. Saber que puedo ser experto en cualquier cosa que me proponga practicar. Si yo sé que puedo hacer eso, porque esas condiciones existen dentro de mí, por naturaleza, dentro de nuestra propia creación, entonces yo conecto con mi valor. Si yo creo que no tengo, que no valgo, que no puedo, estoy destinado al fracaso. Vamos a ver cómo logramos estas tres cositas que son las que disparan los valores internos, son las que nos permiten usar esos valores. Los valores en sí mismos son servicio, lealtad, compromiso, confiabilidad y sabiduría. Esos valores se expresan y se desarrollan a través de una cantidad de cualidades internas que están en nosotros. No se les olvide que nosotros somos creaciones absolutamente perfectas de Dios y por lo tanto en nuestro interior existe toda la potencialidad para acceder a la abundancia del universo. Cuando esto no sucede es porque le hemos puesto restricciones a nuestros valores, es decir, no estamos siendo incondicionales. ¿Qué significa incondicionalidad? Que yo no le pongo condiciones. Por eso dicen los maestros, sin condición y sin restricción alguna con respecto a los valores, porque si le pones cualquier condición, ya los limitaste. ¿Qué limitaciones o restricciones le pones a la expresión de tus valores? Hagan la lista para poder desmontarlas. Esta lista la llamaremos el freno, porque son un freno a la expresión de tus valores. Conectan con situaciones de sentimiento interno de frustración, de desánimo, de apatía, etc. Esto nos muestra algo. Así como dentro de nosotros están los valores y las virtudes, también están las restricciones. Hay una diferencia muy grande. Los valores y las virtudes son características impresas por Dios en cada uno de nosotros, mientras que las limitaciones son características de la cultura humana aprendida por cada uno de nosotros. Lo cual quiere decir que esas limitaciones y esas restricciones son temporales, porque son aprendidas, no nacen con nosotros, no vienen con nosotros por la línea de creación de nuestra misma esencia, sino que se adquieren por el camino. Se adquieren con el propósito de desarrollar una virtud extraordinaria que llamamos la virtud de la pureza, la virtud de la invulnerabilidad. Adquiero limitaciones con un propósito, aprender a quitármelas para volverme invulnerable a ellas. Pero en sí mismas, las restricciones y las limitaciones son una condición temporal originada en el ser humano mismo, mientras que los valores son algo totalmente diferente. Son innatos a cada uno de nosotros
desde nuestro mismo origen en la creación. Por eso son permanentes y constantes. Las limitaciones, aun siendo temporales, cuando ellas se presentan, anulan la expresión de los valores que ya están en nosotros, y ese es el problema que necesitamos resolver cada uno de nosotros para tener acceso a una vida verdaderamente satisfactoria en todos los sentidos. Estamos aprendiendo justamente eso. La única forma de alcanzar la virtud de la incondicionalidad es que cada uno de nosotros nos quitemos las limitaciones que evitan que expresemos las virtudes. Las limitaciones están asociadas también al sentir, al sentimiento y al tener deseo, al tener ganas, pero no están asociadas al saber, sino al creer. Porque la sabiduría no tiene polaridad, la sabiduría ya es esencia de amor. Lo que puede tener una situación negativa es una creencia falsa. Quiero que ahora hagas una lista de todo lo que te causa frustración y desánimo y la compares con la lista que hiciste anteriormente. ¿Cuál de las dos listas es más grande? Sentir. El sentir está asociado al sentimiento. Sentir rechazo, desagrado, desilusión, odio, rencor, culpa, resentimiento, celos, etc. Ese tipo de sentimientos bloquea totalmente la expresión de valor. ¿Por qué y cómo hacemos los seres humanos para sentir estas cosas tan lamentables? Por los sistemas de creencias. La cultura nos vendió una idea, entonces cuando nosotros asociamos una situación externa a esa idea falsa, el sentimiento inmediatamente es totalmente negativo. Esos sentimientos negativos nos permiten conocer nuestras restricciones mentales, pero la idea es que yo trabaje para limpiar la mente y para poder superar las restricciones. En el taller anterior, Trascendiendo las limitaciones, hablamos de limpiar la mente, porque a menos que yo trabaje en la limpieza de mi propia mente, la incondicionalidad no es posible. Por eso aprendimos técnicas de limpieza mental. Como ya conocemos esas técnicas, ahora podemos aprender a ser incondicionales en nuestras vidas. Por supuesto, necesitaríamos, cada uno de nosotros, que en nuestros sentimientos jamás vuelvan a aparecer ninguna característica limitante. Para eso necesitamos usar lo que ya hemos aprendido, alquimia. Dirigir el pensamiento voluntariamente desde la comprensión que conecta con sentimientos de amor. Recuerda que el pensamiento puede conectar cualquier cosa del universo o abrir cualquier archivo interior tuyo. Así como pienses, así abres tus archivos y así conectas tus estados internos. Para poder conectar un sentimiento asociado a un valor tuyo, necesitas tener un pensamiento de amor. Y ese pensamiento debes dirigirlo voluntariamente. Para poder tener un pensamiento de amor, necesitas previamente tener suficiente información de comprensión para tener una herramienta desde donde tú puedas dirigir ese pensamiento. Es todo un proceso que hemos venido trabajando en la escuela de magia durante muchos años, porque mientras tú no tengas información suficiente y apropiada, no tienes de dónde proyectar un sentimiento o un pensamiento de amor. Y mientras no puedes proyectar eso, no puedes utilizar las virtudes y los valores que están dentro de ti. Estamos en eso. Todos ustedes tienen las herramientas y ahora vamos a usarlas. Todo sentimiento negativo que yo permita que surja en mi interior es un limitante para la expresión de mis valores, y por lo tanto, si yo no expreso mis valores, no hay la más mínima posibilidad de poder entrar a la ley de compensación, porque ¿qué estoy ofreciendo yo que va a generar algo que pueda retornar a mí? Si estoy ofreciendo cosas negativas, evidentemente lo que va a retornar a mí es negativo. Necesito ofrecer cosas supremamente positivas y amorosas
para que lo que regrese a mí sea supremamente satisfactorio. Si yo no hago el trabajo mental de modificar mis pensamientos ni mis sentimientos voluntariamente, esa doble compensación funciona. Pero, ¿con qué se compensa una agresión? Con otra agresión. Si yo quiero una compensación de amor, no puedo ser agresivo ni con sentimientos negativos. Lo primero es modificar el sentimiento desde el proceso de dirigir el pensamiento y dirigir el pensamiento desde comprensión interior. Tener ganas. Recuerden que lo hemos trabajado con lo que llamamos las tentaciones. Cuando yo tengo ganas de criticar, de agredir, de oprimir, de juzgar a los demás, de quejarme constantemente, de cambiar a los demás, esas ganas anulan totalmente mis posibilidades de éxito en la vida porque bloquean la expresión de mis valores. Le estoy poniendo condiciones absolutamente restrictivas al uso de mis propias virtudes. Eso es lo que hacemos con esas ganas de criticar. A eso lo llamó el Maestro Jesús las tentaciones. Las tentaciones del pensamiento, de pensar de una forma agresiva. Creer, no saber. En la última parte no hablamos de saber, porque esto no tiene nada que ver con sabiduría, sino con creencias. Si yo creo que no valgo, que no puedo, que si me comprometo con algo pierdo libertad, si creo que los demás no merecen lo que yo hago, que alguien tiene que pagar por algo que sucedió, si creo todo esto, estoy expresando una cantidad de limitaciones gigantescas. Mientras yo crea todo eso, tengo totalmente bloqueada mi posibilidad de acceder a una vida satisfactoria. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos hacer un trabajo interno que pueda reversar todo ese proceso que nos vendió la cultura. Y ahí viene nuestro desarrollo espiritual. Las herramientas para manejar esto son tres. Son tres elementos que nos permiten a nosotros despertar el principio de incondicionalidad, es decir, la expresión de nuestros valores originarios sin condición y sin restricción alguna. Primero, tener comprensión del orden del universo, comprender algo supremamente sencillo, que no existe el mal, que lo único que existe en el universo es un proceso dirigido desde el amor, cuyo propósito es el despertar de la conciencia a través del desarrollo espiritual. Desde ese propósito, todo lo que ocurre a nuestro alrededor o lo que personalmente experimentamos es necesario y tiene un valor importante para cada uno de nosotros. Esa es la comprensión que va a permitir que yo tenga pensamientos de amor. Mientras yo crea que hay algo malo, mientras yo crea que hay algo que cambiar, mientras yo crea que algo no es perfecto, mis pensamientos no podrán ser de amor. La primera herramienta es tener información. La información de la verdad del universo, información que nos lleva a comprender que el mal no existe. Mientras yo crea que existe el mal, no podré tener incondicionalidad. Ni siquiera existe el bien tampoco. Son polaridades de cuya interacción surge una comprensión. ¿Qué existe si no existe el bien ni el mal? Existe algo muy hermoso que es el propósito de amor, que se origina en el mismo centro de la creación del universo. El propósito de amor es algo que nos lleva a tener las experiencias necesarias para poder hacer la comprensión del orden mismo del universo y descubrir la verdad a través de observar los resultados que obtengo. Segundo, dirigir el pensamiento. Con esta información tenemos la base para poder dirigir el pensamiento.
Una vez yo tengo la información, entonces yo dirijo el pensamiento desde esa información hacia todo lo que sucede a mi alrededor. Y tercero, el pensamiento de amor conecta los sentimientos, y los sentimientos conectan la capacidad de hacer, el deseo de hacer, con el sentimiento positivo originado desde amor. Con la conexión del sentimiento de amor por su propio pensamiento, entonces ya empiezas a expresar tus valores incondicionalmente, y por ley de compensación empieza a regresar hacia ti todo lo que el universo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Ese es el ejercicio. Para poder hacer esto, yo necesito saber, no creer. Por eso decimos que la persona que sabe cómo obtener un resultado positivo para su vida en cualquier aspecto. No cree. Esa es la diferencia entre sabiduría e ignorancia. El ignorante cree que sabe, pero cuando lo va a hacer, no funciona. Y si no funciona, es porque en realidad no sabe. El que sabe tiene la herramienta, sabe usarla y obtiene el resultado. ¿Qué es lo que evita que nosotros podamos despertar ese gran valor interior? Que yo creo cosas negativas que no son ciertas. Creo, por ejemplo, que no valgo. ¿Cómo puede ser posible que alguien no valga cuando todos, sin excepción, somos creaciones perfectas de Dios? ¿Cómo puede ser posible que alguien piense que no tiene un valor gigantesco cuando los valores son inherentes a la creación misma, son inherentes al propio origen de cada uno de nosotros? Vamos a quitar el no y vamos a decir: yo valgo, yo puedo. Jamás puedo perder mi libertad, porque la libertad es una decisión interna mía, no es algo que tiene que ver con lo que pasa afuera. Los demás merecen siempre lo mejor de mí, porque no tengo por qué ofrecerle a nadie ninguna cosa que no sea lo mejor que hay en mí. Que los demás lo reciban, que lo valoren, que no lo reciban o que no lo valoren, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es un problema de las demás personas y no tengo por qué ponerle una condición a mis valores porque los demás puedan tener una restricción mental. Ese no es tu desafío por resolver. Tu desafío es: expresa tus valores sin condición y sin restricción. Y los demás verán qué hacen con ello. Eso ya no depende de ti. En toda situación hay una oportunidad de aprendizaje para todas las personas. Cuando estamos hablando de incondicionalidad, estamos hablando de empezar a ver los valores que tenemos dentro de nosotros y empezar a utilizarlos correctamente, sin condiciones, sin restricciones. Esto requiere ciertas técnicas y requiere un trabajo consciente sobre nosotros mismos. Todo lo que pasa en el mundo físico de las 3 dimensiones se origina desde un mundo no físico que está en nuestro interior. Desde nuestro mundo espiritual se origina todo lo que sucede a nuestro alrededor, todas las experiencias que vivimos. Cuando creemos lo contrario, cometemos el error de intentar modificar lo que pasa afuera para poder encontrar una satisfacción que no encontraremos. Eso es lo que hemos estado haciendo durante miles de años sin obtener resultados. Ahora la propuesta es totalmente inversa. Nos vamos a olvidar de lo que pasa afuera de nosotros mismos y vamos a empezar a trabajar con lo que pasa adentro de nosotros. Lo que pasa adentro de nosotros es algo que debería estar absolutamente bajo nuestro control personal. Es lo que yo puedo dirigir, es lo que yo puedo manejar, es lo que yo puedo controlar en su totalidad, si aprendo a hacerlo. Mientras que lo que pasa afuera de mí es algo que está totalmente fuera de mi control, algo que yo no puedo dirigir, no puedo mandar,
no puedo organizar, porque eso no depende de mí, sino de otras personas. Las condiciones que les ponemos son muy sencillas. Voy a dar algunos ejemplos. Con esta inseguridad, ¿cómo voy a estar en paz? ¿Qué tipo de restricción es esa? Que yo le pusiera condición a mi paz interior. Pero ¿cómo puedo confiar en los demás? Si hay una gran corrupción, nunca sabes en qué momento alguien te va a asaltar. Ya le puse una condición a mi confianza. Yo no puedo servir con más eficiencia porque me pagan muy poco, con esos sueldos tan malos. Uno, ¿con qué entusiasmo trabaja? Esa es otra condición que le estoy poniendo a mis valores. Es que las personas no merecen lo que yo hago o lo que yo doy. Y así, sucesivamente, inconscientemente, le vamos colocando una serie de restricciones y de bloqueos al uso que no tiene nada que ver con eso, sino con mi propia limitación mental. Por supuesto, el resultado es muy sencillo. ¿Qué puede regresar hacia una persona que le ofrece tan poco a la vida? Casi nada. Y por supuesto, empieza a funcionar la ley de causa y efecto. Si estoy lleno de limitaciones que estoy expresando, esas limitaciones regresan a mí mismo. La propuesta es quitarnos todas las limitaciones y restricciones. No nos interesa ni lo que sucede afuera, ni lo que los demás hacen, ni la condición evolutiva que tengan, ni los procesos que estén viviendo, ni los destinos. Nada de eso nos interesa porque no depende de nosotros. Nos interesa una sola cosa que sí depende de nosotros: ofrecerle a cada ser, a cada persona, a cada circunstancia con la cual nos relacionamos, el 100% de lo mejor que hay en nosotros. Hay una gran condición restrictiva que nosotros le ponemos a nuestros valores, y esa condición se llama objetivos, se llama metas. Cuando yo pongo metas y objetivos en mi vida, entonces lo que estoy haciendo es poner una desviación a mi flujo energético, porque yo no sé si la meta la voy a poder cumplir o no. No sé si es ese el objetivo que me corresponde o no me corresponde. Y eso va a generar ansiedad en mí, y esa ansiedad va a restar mi capacidad de acción. Por supuesto, es una restricción. No le pongas restricciones a la vida. No cuantifiques al universo porque te equivocaste. Simplemente ábrete a recibir lo que venga, lo que la vida tenga para ti. Ábrete a recibir, pero sin condiciones. No le pongas condiciones ni a cuánto vas a recibir, ni a quién le vas a prestar el servicio. Solamente da lo mejor y jamás se te ocurra cerrarte a recibir. Nunca pienses, es que la vida me está dando mucho. Ni tampoco pienses que te está dando muy poquito. Te está dando lo correspondiente a tu capacidad de servicio. Si amplías tu capacidad de servicio, te llegan muchos más recursos. Ese es todo el secreto, y eso se llama incondicionalidad. Y eso va para todo, para relaciones, para negocios, para salud, para lo que sea. El éxito no es acumular muchas cosas, sino ser feliz con las que tengo. El primer aspecto del servicio tiene que ver con compartir información. Nosotros no estamos al servicio de Dios. Es Dios el que está al servicio nuestro, porque Dios es el que ha dispuesto el universo entero y es el que nos sirve con toda la información del universo y nos sirve con todos los recursos del universo. Y ha dispuesto todo lo que existe y sucede con un solo propósito: servirle a sus hijos. Servicio es darle la información a quien la necesita para mejorar su vida. Esto es servicio y fundamentalmente es un acto profundo de amor.
La segunda parte del servicio es que en cualquier actividad que una persona desarrolle le ponga todo el entusiasmo, toda la energía, toda su capacidad de ser experto en lo que haga, para hacer su trabajo de la mejor manera que pueda dentro de su capacidad, sin preocuparse para nada, ni para quién lo está haciendo, ni cuánto le van a pagar o no le van a pagar por ello. Las acciones dentro del campo de la materia se rigen por una ley que se llama la ley de la compensación. La ley de la compensación es algo que los maestros llaman los derechos. No existen los derechos por naturaleza. Los derechos se generan, se crean a través de la capacidad de servicio. Dijo el Maestro Jesús: buscad el reino de Dios dentro de vosotros, y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, primero disponte a dar para poder recibir. La cultura nos vendió que hay que dar sin recibir nada a cambio, y eso es un error. Porque, ¿qué capacidad de servicio puede desarrollar una persona que no recibe nada? Muy poca, casi nada, yo diría nula, porque el universo funciona de otra manera. Ejercicio de comprensión del tema 1. 1. ¿Qué significa para ti ser incondicional? 2. ¿Qué valores incondicionales puedes reconocer en ti? 3. ¿Qué se requiere para poder expresar los valores incondicionales? 4. ¿Cuál es la mejor forma de expresar tus valores? 5. ¿Por qué razón algunas personas usan sus valores y otras no? 6. ¿Qué condiciones restrictivas le pones a la expresión de tus valores? 7. ¿Por qué la incondicionalidad puede abrir las puertas de la abundancia? 8. ¿Cuáles son los valores que pueden expresarse sin restricción alguna?